Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2024. Decimotercera cita del calendario, una tras el ecuador de la temporada y penúltima antes del parón veraniego. La Fórmula 1 viaja a Hungría, a Hungaroring, circuito a las afueras de Budapest, apodado el Mónaco sin muros, aunque suele ser una afirmación que genera controversia. Sí que es cierto que es un circuito ratonero y que llega en pleno verano, una época donde te puede sorprender con tormentas o con una ola de calor que ponga a prueba las mecánicas. Y a pesar de lo que hemos visto hasta ahora, parece que va a ser más lo segundo. Horarios relativamente convencionales para esta prueba europea. Viernes, entrenamientos libres a la 1:30 y 5 de la tarde. Sábado, tercera y última sesión de entrenamientos libres a las 12:30 y sesión de clasificación a las 4. Bastante tarde, bastante calor. La carrera el domingo a las 3 de la tarde. Hungría se ha convertido poco a poco en uno de los circuitos más identificables del calendario de Fórmula 1. Presente desde 1986, acumula ediciones sin faltar a una sola prueba. Precisamente el hecho de que fuese construido en este año 86 hace que sea un circuito clásico, pero también ratonero, muy complicado adelantar, un circuito donde tiene sus partes muy técnicas, donde se pueden marcar diferencias, y un circuito donde el desgaste de los neumáticos también tiende a ser importante, porque hay que encontrar un compromiso, hay que encontrar el compromiso entre el realizar el mínimo número de paradas posible, por el tema de que es complicado adelantar, y que no se puede ir a un ritmo demasiado elevado o te cargas los neumáticos. Además, Pirelli aquí trae su gama más blanda de neumáticos, C3, C4, C5, por lo que a priori se prevé una carrera en la que haya que gestionar mucho el desgaste de estos neumáticos. En cuanto al circuito, 4.381 metros, dos zonas de DRS con una sola zona de detección, muy complicado a pesar de esto adelantar igualmente. Las zonas de activación son tanto la recta de meta como la segunda recta, la que hay posterior a la primera curva, que es de muy corta distancia, pero que a lo mejor puede dar algo de juego. Estaremos atentos a los límites de pista, 14 curvas, muy atentos a esas modificaciones que hayan hecho con la grava, con el tamaño de los pianos, que aquí siempre trae mucha polémica, y por lo demás a disfrutar de esta cita previa al verano. Siempre nos trae muchos recuerdos, lugar donde Fernando Alonso consiguió su primera victoria en 2003 y también un sitio donde acostumbra a dar carreras algo diferentes. Primera victoria de Jenson Button, primera victoria de Daniel Ricciardo, el agua siempre por ahí entre medias, primera victoria de de Esteban Ocon, y recordamos cómo fue aquella carrera con el strike de Valtteri Bottas en la salida, llevándose puesto a los dos Red Bull máximos rivales de Mercedes. Un circuito que siempre puede dar mucho juego, una gran incógnita, así que veremos qué tal se da este fin de semana.